Es uno de los meses que más me gusta a mí de nuestra iglesia. Es hablar de lo que mueve el corazón de Dios. Y eso es importante. Y quiero volver a decir esa frase, y es: lo que mueve el corazón de Dios es cuando personas están escuchando que hay perdón de pecados en Jesús. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. Me encantaría decir que lo mueve las canciones, que lo mueven lo que yo predico, pero realmente lo que más le encanta a Dios es cuando una persona que es un pecador, que no conoce la vida nueva en Jesús, escucha que puede ser perdonado en Jesús. Entonces lo que hacemos, lo que hemos hecho durante este mes es leer un pasaje que está en el libro de Hechos, y donde lo que hacemos es que hemos estado leyendo. Los animo a que busquen en su Biblia el libro de Hechos. Vamos a estar leyendo un capítulo interesante ahí. Pero lo que este mes hemos estado leyendo es Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y lo que nos dice es, el Señor Jesús le dice a la iglesia: ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y en este mes lo que hemos visto es cómo ese poder del Espíritu Santo en ellos como iglesia, lo que hizo fue obviamente impulsarlos a hablar de Jesús. Y pues ese era el poder que la iglesia necesitaba, y ese es el poder que nosotros como iglesia necesitamos. Nosotros, cada uno de nosotros tiene que realmente saber, lo estábamos viendo ahorita en la clase con los hombres, si hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros tiene que llegar a ese punto en su vida y entender: si yo soy sellado con el Espíritu de Dios, yo tengo el poder de Dios en mí, y pues por lo tanto no voy a perder la salvación. Eso es muy, muy importante. Y pues lo que el Señor Jesús les dice es: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir ese poder. Y Él les dice ahí: para ser testigos. Ese es el propósito. El propósito es dar un testimonio, pero no es un testimonio que tiene que ver con lo que Dios ha hecho en mí. Y de pronto algunos dicen: pero eso es lo que nos dicen todo el tiempo que hagamos acá. El testimonio no es lo que te ha pasado a ti. El testimonio es lo que Jesús hizo en ti. Eso es muy diferente. Entonces, los testimonios no salvan gente, ¿ok? Son importantes, son bonitos, tienen su espacio. Yo creo que el grupo pequeño es el mejor espacio donde nosotros podemos contar de nosotros, pero realmente lo más importante es ser un testigo de lo que ha hecho Jesús en mi vida. Y por eso Él les dijo: vayan a Jerusalén, vayan a Judea y vayan a Samaria y hasta los confines de la tierra. Y cuando les dijo Samaria, si tú hubieses sido uno de esos 120 que estaba ahí en la iglesia, que era un judío, lo primero que tú habrías pensado es: ¿en serio? O sea, está bien, la salvación es para los judíos. La salvación vino por un judío. La salvación es para nosotros. Pero ir a Samaria, y entonces ahí es donde para nosotros como iglesia es importante entender qué representaba para un judío la gente samaritana. Y básicamente lo voy a decir en una palabra que es fuerte, pero ahorita en el contexto de lo que vamos a leer lo vas a entender. La palabra es los indeseables. Piénsalo. Gente indeseable. Todavía no me voy a meter al rancho. Entonces piensa, en nuestra sociedad, ¿a quién le hacemos sentir que es un indeseable? Básicamente que es un desecho, es la escoria de la sociedad. Eso es como los judíos se permitían ver a los de Samaria. Era: para mí, es que ni siquiera usted es un perro, que es como le decían a todo el que no era judío, sino simplemente para mí usted es basura, escoria, desecho. Entonces uno dice: uy, pero ¿en serio? Sí, y peor. Entonces tú puedes pensar,
¿por qué generó tanta roncha Jesús yendo a hablar con una samaritana y metiéndose en Samaria? Por eso ellos estaban muy incómodos y por eso la charla, si tú la lees ahí en Juan, ella misma le dice, no entiendo, tú siendo judío, ¿qué haces aquí? No me cuadra, no me acaba de cuadrar. ¿A qué vienes? Entonces, hoy lo que vamos a ver es qué significó para la iglesia, esos 120 personas que quedaron ahí, ir a Samaria, ir a esas personas que son difíciles. Entonces, quiero comenzar, bueno, antes de ese gráfico, quiero mencionar lo siguiente y es una de las frases, y hoy lo estábamos hablando también en la clase de hombres, que tú necesitas, no es solamente una frase, es el concepto que tú necesitas escuchar aquí en nuestra iglesia y que viene de la palabra de Dios, es que necesitamos nacer de nuevo en Jesús. Esa es nuestra necesidad espiritual. ¿Okay? Nuestra necesidad espiritual no es ser buenos, ¿sí? Que es como tradicionalmente a uno se lo enseñan. Sea una buena persona. Eso se llama moralidad. Y hay gente atea, yo conozco gente atea, que son muy buenos. Son buenos padres, son buenos hijos, son buenos empleados, son buenos vecinos, son hasta mejor gente que yo. Bueno, eso no es muy difícil, pero te lo aseguro, son buenos. Y en ningún momento la palabra de Dios te dice, tú tienes que mejorar o tú tienes que ser bueno. No, lo que te dice es, tú necesitas nacer de nuevo, porque lo contrario a no nacer de nuevo, según lo que nos dice en Efesios, es permanecer muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Es decir, mientras yo nunca experimente qué es nacer de nuevo, yo soy una buena persona, pero muerto en delitos y pecados. Y así es como uno se considera. Soy buena persona, pero estás muerto. Entonces, tú necesitas escuchar qué significa eso, cómo entenderlo, y pues obviamente el problema cuando hablamos de ser testigos y de dar testimonio de Jesús es que lo quiero explicar con este gráfico. Ustedes que han tomado el discipulado saben que esto hace parte de nuestro discipulado, entonces los que no, pues se los van a explicar en algún momento. Y si no, pues ya lo van a escuchar. Y es, ¿qué significa este gráfico? Este gráfico significa que, voy a ponerlo en mí para que entiendan. Para una persona cuadriculada como yo, aunque no lo creas, si tú no me conoces y me vas conociendo, sabes que lo soy. Para una persona tan cuadriculada como yo, esto me encantaría que fuera el cristianismo. Esto me encantaría que se tratara, de esto se trata nacer de nuevo. Ser cuadriculado. Porque a mí, por mi temperamento, por mi estructura, de cómo pienso, cómo soy, lo que sea, a mí me encanta que me digan, mira, estos son los 20,000 no. No hagas nada de eso. Listo, me los aprendo. Y si tú hubieses crecido conmigo en la iglesia siendo un adolescente, pues hubieses crecido con un fariseo, ¿cierto? El fariseíto. Nos sabíamos todos los 20,000 no del cristiano y pensábamos, yo por lo menos creía, yo soy bueno porque yo no hago eso. Y entonces, ¿qué sucede? Nacer de nuevo en Jesús genera en ciertas iglesias, en ciertos movimientos, y si no tenemos cuidado en cada uno de nosotros, una diferenciación y es, todos los que están dentro del cuadro que han nacido de nuevo son cristianos. Todos los que están fuera del cuadro no han nacido de nuevo, por lo tanto no son nuevos cristianos. Hasta ahí normal, ¿cierto? Uno diría, pues normal. Pero el problema es cuando yo voy a una iglesia que me dice, ¿sabes? Los cristianos no tocan batería ni guitarra eléctrica. ¿Sabes? Los cristianos van de corbata y falda larga los domingos a la iglesia. ¿Sabes? Los cristianos no leen ninguna otra versión de la Biblia que no sea Reina Valera 60. Entonces, ahí es donde yo te digo, a mí me encanta el cuadro.
Me encanta, porque el cuadro me hace ser buena persona, buen cristiano. Bueno, hoy en día no, pero me parezco lo que realmente el mundo diría, él es un cristiano. Y el problema con este tipo de pensamiento es cuando nosotros caemos como un fariseo en ponernos una máscara y aparentar una vida, especialmente los domingos, que parece cristiana, pero como es una máscara, yo sé con quiénes me la quito y con quiénes me la pongo. Y la cuestión de esto es que esto refuerza la idea de los 20,000 no, y que hace que cuando yo me compare con otros, yo diga, pues yo sí soy cristiano o yo soy un buen cristiano porque yo no hago esto que hacen los que están afuera. Y ahí es donde entras tú. No sé para ti, cuando miras a las personas afuera, tú dices, yo no hago eso, por eso yo sí soy un buen cristiano. Y es una línea muy delgada, porque lo que sucede con eso es que cuando caemos en estas comparaciones, realmente con el que yo me tengo que comparar es con Jesús, no con ninguna otra persona. Pero por lo general, cuando uno está dentro de ese cuadrito, uno se compara es con los demás, ¿cierto? Entonces, pues yo recuerdo creciendo en la iglesia en la que yo crecí, con todo y que éramos los fariseos, había otra iglesia que nos decía los carnales. ¿Se imaginan? ¿Cómo eran de espirituales los de la otra iglesia? Ahora, a mí me encantaría, lo repito, que la vida cristiana fuera así de simplona, predecible y legalista. A mí me encantaría eso. A mí me encantaría que yo me parara aquí vestido de cierta forma, sin el cabello largo, para ustedes que no saben en internet, y que yo dijera, mira, esto es ser un cristiano. Pero la verdad es que voy a ponerlo de esta forma. Tú puedes haber crecido en un hogar cristiano. Es más, tú puedes estar criando hijos en un hogar cristiano. Y la pregunta es, ¿quién te asegura que tus hijos van a permanecer siendo cristianos o creyentes cuando tengan el momento de decidirlo? Tristemente, lo digo, yo conozco personas, pastores, misioneros que están sirviendo a Dios y que sus hijos dijeron, ¿sabe? Yo como que no comulgo mucho con esta idea que ustedes me quisieron imponer. ¿Quién le asegura a uno que porque uno dice, es que yo crié a mis hijos en un hogar cristiano, o yo fui criado en un hogar cristiano, las cosas no van a pasar de esa forma? Nadie, ¿ves? Parte de sentarnos con personas a hacer las charlas para no casarse en pareja, es eso. Es cuando viene el tipo y me dice, no, es que yo fui criado en un hogar cristiano, ¿sabes? Ahí se me prenden a mí todas las alarmas de lo hipócrita y lo fariseo que puede ser esta persona. Cuando me dicen, no, yo fui criado, fue con tomando y con rumba, yo, no, ya listo, ya sé. Pero cuando me dice, yo fui criado en un hogar cristiano, uy, aquí hay harta tarea para hacer. Nadie te puede asegurar a ti que por ser un creyente soltero que está en nuestra iglesia y conoce a otra persona que es soltera y se casan pidiendo a Dios que dé la bendición sobre su hogar, nadie te asegura que no puedas pasar por el calvario de un divorcio. Nadie. Tú no puedes decir, no, pero es que es eso, es 1 más 1, 2. No. Nadie te puede decir, porque yo soy soltero en la iglesia y me caso con otro soltero, ¿vamos a tener el mejor hogar del mundo? No. No vamos a tener problemas. No, no has leído 1 Corintios 7, es que el apóstol Pablo es muy claro. Mi recomendación, dice él ahí muy claro, es no se casen. Quédense como yo. Pero si quieren casarse, bueno, pues chupen. Entonces, usted puede llevar años acá diciendo, nosotros somos un hogar cristiano. Nosotros somos una pareja que es un hogar de creyentes. Y te aseguro
que no estás exento a que por muy creyente que eres, se apague, tú permitas que se apague el amor entre ustedes dos. Nadie está exento de eso. Entonces, no podemos solamente considerar creyentes a personas que durante mucho tiempo se ponen una máscara y que, pues, obviamente más si es una cuestión de religión. Entonces, lo que sí necesitamos es ver a estos creyentes pasar por pruebas. Ahí es donde realmente uno sabe qué es lo que tanto esta persona dice que lleva tantos años en los caminos del Señor. Cuando llegan las pruebas, ahí es donde realmente se pela el cobre, por decirlo así. Ahí es donde uno, esto nos ayuda a que si yo tengo una máscara, por eso nosotros tenemos un espacio como el grupo pequeño, que es donde yo puedo decir, mira, yo tengo que quitarme esta máscara, yo necesito que oren por mí. O si somos una pareja, necesitamos que oren por nosotros. Pero sentarnos todos ahí y decir que todo muy bonito, que todo muy lindo y que estamos, pues no es la idea. El espacio está creado para que te quites la máscara. Y nosotros necesitamos vivir como creyentes que necesitamos todo el tiempo quitarnos la máscara de santurronería. ¿Ok? Y yo soy el primero, por eso arranqué diciéndote. Si fuera por máscaras, a mí me encantaría que la vida cristiana fuera eso. Simplona, predecible, legalista. Porque es que tú puedes llegar y pasar 20 años y, hermano, buenos días, hermana, buenos días. Oye, ¿tú sabes cómo se llama el hermano tal? No, ni idea. Ah. Entonces llamémoslo por el nombre, como por lo menos por decencia, ¿cierto? Pero esa hermanitis es una cosa muy brava. Y así, y así, y así. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes encajar en esto al apóstol Pedro y a todas esas 120 personas que Jesús dejó para que comenzaran su iglesia. Eran personas que venían de un trasfondo judío y lo que aprendieron es que ellos tenían una máscara a la que la religión les permitía ponerse. Y pues obviamente, y pues hago énfasis en el apóstol Pedro, cuando tú piensas en lo que vamos a leer hoy, tú vas a ver cómo el apóstol Pedro tuvo que enfrentarse con quitarse la máscara de la religiosidad. Tuvo que enfrentarse con ese pensamiento de, para mí, esa gente son indeseables. Tú no me puedes venir a decir a mí que Cristo los ama. Para mí es inconcebible. En mi concepto religioso, Dios solamente ama o Jesús solamente ama a los que se ven bonitos por fuera, a los que ya están, a los que se ven agradables, a los judíos. Pero Dios no puede amar a esa gente. Son indeseables. Y en lo que vamos a leer hoy es cómo Dios intencionalmente lleva a que el apóstol Pablo se dé cuenta de que tuvo que salir de su cuadro de comodidad religiosa e incomodarse con la verdad de que Dios a él, vamos a ponerlo, si era el más cuadrado de todos, le dijo, quiero que vayas donde los indeseables. ¿Tú sabes lo que eso significó para el apóstol Pedro? El apóstol Pedro no es el que te va a recibir en el cielo. Ese no es el apóstol Pedro. Hoy lo vas a leer conmigo. El apóstol Pedro es una persona que le encantaba que la vida fuera con Cristo, fuera legalista, predecible, simplona, con máscaras. Y en lo que vamos a leer hoy es Dios llevándole a decir, quiero que vayas donde esos que tú consideras que son desechables, que son indeseables, y que les hables que hay una buena nueva de perdón de pecados en Jesús. Y tuvo que tragarse su orgullo religioso, tuvo que reconocer ante Dios algo que nos cuesta, y es que
Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado. Y yo me asomo aquí, igual. Nos cuesta, porque es que es fácil ver a los demás como viles y menospreciados, pero el primero que tienes que entenderlo eres tú. Si tú tienes claro que tú has nacido de nuevo en Jesús, que Dios te escogió a ti, es porque eres esto. Eres lo vil y lo menospreciado. Y eso es lo que Dios lleva al apóstol Pedro a entender. Entonces, si estás ahí en el libro de Hechos, quiero que leas conmigo en el capítulo 10 lo que el obrar del Espíritu de Dios, el poder de Dios llevó a que un apóstol Pedro dijera, uy, yo diciendo esto, increíble. Si estás ahí, quiero que leamos primero algo que estaba pasando para que luego vayamos al contexto. Si estás ahí en Hechos 10, versículo 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, la parte es esta. Pedro subió a la azotea para orar, era cerca de la hora sexta. Esta hora sexta es el mediodía, ¿ok? Subió para orar al mediodía. Dice versículo 10, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto y que descendía, un momento que va pasando un avión, y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra y en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Para nosotros esto no tiene sentido. Entonces tuve que pensar, ¿cómo tendría para nosotros sentido? Imagínate, tú eres al mediodía, o sea, desayunaste, por ahí a las 10 o 9:30 te tomas un café o sales y compras una empanada y un café. O sea, tú estás, ¿no? Juiciosito, comiendo cada nada. Y al mediodía piensas en hambre. No tiene sentido esto que estamos diciendo acá, ¿cierto? O sea, tiene hambre y Dios le dice, mata y come, y el hombre dice, no. Entonces pensé en lo siguiente. Para nosotros tendría sentido esto que estamos leyendo si dentro de lo que culturalmente conocemos como Cuaresma, ¿cierto? O Semana Santa, es día de Cuaresma y a ti te dicen come carne, ¿cierto? Para la mayoría de personas allá afuera, ¿qué va a decir? Hoy no se come carne, ¿cierto? Esa es como la idea aquí con el apóstol Pedro. Es Dios está permitiendo que él vea un lienzo que tiene muchos animales y él dice, no, yo no como de eso. ¿Por qué? Porque él tenía una posición religiosa por ser judío en la que habían muchos animales que él no comía. No comía cerdo, ¿cierto? Pero por ejemplo, piensa esto, o sea, no comía rellena, igual, ¿cierto? Pero no comía mariscos, no comía pulpo, no podía comer bagre, no podía comer camarón, no podía comer conejo, no podía comer langosta, etcétera. Entonces, gracias a Dios que no eres judío, ¿cierto? La cuestión aquí es que Dios se está presentando de una forma en que lo que le está mostrando es algo que él le dice, Pedro, siendo la voz de Dios, mate y come. Ahora, mira esto interesante. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No. ¿Por qué? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Interesante. O sea, bien parado ante Dios, ¿no? No, no voy a comer.
Ahora, mira lo que dice el versículo 16. 15. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí de lo que significaría aquella visión que había visto. Es decir, esto es interesante, ¿cierto? Porque no fue solamente una vez para decir, pues a mí me parece que escuché o alguna voz de Dios que me decía, sino que fue 3 veces. Come, come, no, 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 no. Y finalmente Dios lo que le dice es, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Entonces ahí donde ya muchos de ustedes dicen, bueno, o sea que sí me puedo comer toda esa lista de cosas que Álvaro dijo. Entonces vamos a leer del 1 al 9 para ver, esto era lo que Dios estaba obrando aquí con Pedro, pero mira acá lo que estaba pasando que Pedro no sabía y que Dios estaba tratando con él, y mira lo que Dios está haciendo. Versículo 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, tú lo lees y tú dices, normal. No, no te dejes confundir. Esta es una persona no judía. Es más, es un romano. O sea, tiene todas las características para que un Pedro simplemente pase y lo escupa, literalmente, y cualquier judío. Entonces, no te dejes confundir que nos dice que él era piadoso, temeroso de Dios, porque eso para un judío era como, a mí me vale 5. Eso no me impresiona para bien. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar al mediodía. ¿Ves lo que Dios está haciendo? ¿Ves el obrar de Dios? ¿Ves cómo ahora sí tiene sentido lo que Dios está haciendo y le está diciendo a un Pedro? Sí, yo entiendo. En lo que era tu vida antes de que conocieras a Jesús, ninguna cosa inmunda tú habías comido. Pero lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Y entonces, claro que se quedó pensando en eso. Y pues obviamente la palabra que mejor pudieron poner en español es perplejo. Porque es, ¿qué es esto? ¿Es cierto? O sea, ¿será que es cierto lo que yo estoy creyendo? ¿Será que no? O sea, perplejo es una lucha interna entre saber, yo sé lo que Dios me está diciendo, pero no tiene sentido. Y aquí vemos cómo le da sentido lo que está sucediendo. Y mira lo que dice ahora en el versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Él está pensando, ¿qué significa esto? Y tocaron. Y entonces nos dice, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado.
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel que de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Ok? Entonces, lo que leemos ahí es versículo 20, 23. Bueno, sí, los hizo seguir. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Puedes creer eso? Increíble, ¿no? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro le dijo, ¿cierto? Levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, lo que Dios venía tratando con Pedro era bien complicado porque tú no eres más, no creas, no pienses, tú eres una persona igual a los demás. Y entonces dice, y hablando con él, entró y halló a muchos de los que se habían reunido y les dijo, aquí viene la parte interesante. Vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, Pedro está haciendo aquí, está básicamente dejándoles entender, mira, el Pedro que está aquí con ustedes hoy no es el Pedro que salió de Jope. El Pedro que está aquí hoy con ustedes nunca hubiera puesto un pie aquí, con los indeseados, con los indeseables, con la escoria. Ese Pedro nunca hubiera entrado a su casa. Ese Pedro nunca hubiera considerado venir. Y no lo está haciendo de una forma de decir como, porque ya lo vimos antes, no es porque se cree, porque básicamente le está diciendo a este señor, no, usted no me tiene por qué postrar ante mí. Lo que está diciendo es, lo que Dios está tratando conmigo, con mi cuadriculez dentro del cuadrito, con pensar que solo son salvos los que se ponen esta máscara, es lo que Pedro está diciendo aquí, tú no tienes ni idea. Este camino de Jope a Cesarea, lo que me ha costado, lo que Dios ha trabajado conmigo, lo que ha tenido que enseñarme. O sea, nosotros lo leemos y damos por sentado, normal, llegó. No, tú no, o sea, no es la misma persona. Es alguien que el Espíritu de Dios le está moviendo por dentro y diciendo, sal de ese paradigma, ya no más, se acabó, te voy a sacar del cuadrito. Entonces, él dice en el versículo 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, ¿cómo? ¿Cómo así? O sea, no entiendo. Dios hace todo esto y todavía no sabes para qué Dios te trajo. Si te das cuenta cómo nosotros leemos la palabra de Dios y damos por sentado, es el apóstol Pedro, tiene que entender todo. No lo tenía claro. No tenía claro que lo primero con lo que Dios estaba tratando con él es, quiero que eso que te dije un tiempo atrás, de que vayan a Jerusalén, bueno, está bien, se paró y predicó. A Judea, bueno, Dios envió a otros. Y a Samaria, y es donde, Samaria. Pero no, yo no me quiero untar de esa gente. Yo no me quiero contaminar con esa gente. Yo ni siquiera quiero poner un pie. Es que tú tienes que entender, para un judío, si ir de punto A a punto B incluía que el camino más corto era cortar camino por Samaria, lo que hacían era dar la vuelta y llegar. Pero ni siquiera ponían un pie. Así de malos eran en creerse mejor que otras personas. Así de indeseables y de indeseados consideraba un judío a un samaritano. Y con todo esto que Dios está haciendo,
Este señor no conectó los puntos. No conectó, ¿para qué lo trajo Dios? No conectó que Dios le dice, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Y es como, bueno, listo, le hice caso a Dios. ¿Y para qué me mandaron traer? Es interesante. En su mente judía no pasaba la idea de que Dios quería salvar a estos indeseables. No lo podía conectar. Y cuando finalmente reconoce y conecta, se da cuenta que lo que Dios está haciendo es que le está permitiendo ser un testigo, ¿te acuerdas? Quiero que sean testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Testigo del cambio de paradigma de Dios. Y es que no solamente los que están en el cuadro son creyentes. No solamente los que tienen una máscara que aparenta ser creyentes lo son. Dios tiene creyentes fuera de ese cuadro. Y eso es lo que todos nosotros debemos entender. Porque ahí es donde nos dejamos confundir. Ah, no, sí, él va a una iglesia cristiana. Y eso no tiene nada que ver. Es la vida que esa persona refleja. Versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Versículo 33. Así que enseguida envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es decir, ¿qué está haciendo este señor? Cornelio invitó a su Jerusalén a escuchar las buenas nuevas antes de que él las entendiera. Si tú te das cuenta, dice que estaba lleno el lugar de gente que estaba ansiosa. ¿Qué es lo que nos van a decir? ¿Cuál es el mensaje? Y lo que hace, y me encanta, porque date cuenta de esto, estamos aquí. Y lo bonito es que dice, estamos aquí en la presencia de Dios. Cambio de paradigma. ¿Cuál era para el judío el paradigma? ¿Dónde está Dios? En Jerusalén, en el templo, encerrado. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Dios está en todas partes. Dios escucha a todas las personas. Dios quiere salvar al indeseable y al indeseado. Y esa persona que uno ve tan indeseable puede que tenga una mayor comprensión de la presencia de Dios en su vida. ¿Tú sabes lo que a mí personalmente me cuesta esto? Para mí es difícil y yo lo tengo que reconocer. Para mí no es fácil hoy pararme aquí a enseñar esto. Porque a mí me cuesta cuando una persona allá afuera toma el nombre de Dios y lo usa para su beneficio y yo no juzgarlo. Para mí es indeseable. Para mí se hace el que menos le quiero hablar de Dios porque usted solamente quiere a Dios como si fuera el genio de la botella. Yo no le quiero hablar a esa persona de Dios porque simplemente lo que hace es mostrarme que tiene a Dios como un amuleto para que le vaya bien. Y lo más duro es cuántos de nosotros estamos acá creyendo que Dios es lo mismo para nosotros. Nos tiene que ir bien porque Dios está con nosotros. Escucha la charla de esos 8 días. Y aquí está este hombre que para un Pedro es como, o sea, tú me estás diciendo a mí, me vienes a enseñar a mí de Dios. Tú, el que menos se merece el amor de Dios, el indeseable,
tú me estás diciendo que Dios está aquí. Eso tuvo que haber sido una bofetada grandísima para Pedro. Y mira lo que dice ahí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. ¿Qué? Que Dios no hace acepción de personas. Me encanta cómo está en esta versión. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismos, sino que en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Eso es, o sea, aquí está Pedro diciendo, no puedo creer. Lo que Dios me está permitiendo ver es increíble. Porque Pedro y toda la nación judía fue criado con la idea correcta de que ustedes son bendecidos porque Dios es su Dios. Ustedes nacen siendo hijos de Dios. Dios mora en medio de ustedes. Tener el templo de Dios es saber que Dios está ahí. Y ahora Dios está rompiendo todos esos paradigmas, todas esas formas de pensar, diciéndole, no, Dios no tiene favoritismos. Ante Dios, todos somos iguales. Todos necesitamos de Dios. Y yo recuerdo hablando con personas que me decían, yo siento que yo soy consentido por Dios. Yo pensaba, yo decía, qué bonito. Yo también quiero ser consentido por Dios. Y yo quiero que lo pienses. El hijo amado en quien Dios dice tenía complacencia. El hijo favorito de Dios. ¿Qué le pasó? Murió en una cruz por nuestro pecado. No, ya no quiero ser tan favorito. ¿Ves cómo uno habla bobadas simplemente porque piensa que? Y realmente es esto lo que Dios le está mostrando a un Pedro. Es, mira, Dios en donde tú menos te imaginas, tiene a esas personas que tú consideras indeseables, escuchando de Él, conociendo de Él, buscándolo a Él. Y a mí eso me cuesta. Todos necesitamos de Dios. Jesús envió al más cuadriculado de todos a predicarle al indeseable. Eso es fuerte. Jesús envió al más cuadriculado de todos, al que encaja en el cuadrito perfecto, a predicarle al indeseable. ¿Tú sabes eso cómo nos debería a nosotros como iglesia afectar, incomodar? Porque aquí es donde tú tienes que entender quiénes son esas personas que tú consideras el indeseable en tu vida. ¿Quiénes son esas personas que tú dirías no tiene perdón de Dios? ¿Tú puedes decir eso? ¿Tú puedes decir que una persona no tiene perdón de Dios? ¿Quién te crees tú? Y es lo que yo he hecho. Yo sí me he puesto en el lugar de Dios para pensar quién sí y quién no, y yo por qué sí. Y esto me confronta, y esto me incomoda. Y toda la semana luché, yo no, voy a buscar otra cosa, eso no puede ser, no quiero. Porque me pone a mí en pensar en qué personas yo veo como indeseables para mí. Y Dios pone al más cuadriculado de todos a ir al indeseable. ¿A quién Dios está poniendo en ti? ¿Quién es esa persona en tu trabajo, en tu familia, un vecino, un amigo,
no sé, bueno, no sería un amigo, personas que tú dices, no, no, es indeseable, no se lo merece. Yo no creo que Dios lo pueda perdonar tú, pero te aseguro que Dios está ansioso o deseoso de perdonar a esa persona. Y tú lees ahí. ¿Qué hace? Expone la palabra de Dios y ante sus ojos, con las personas que él había invitado, que no lo podían creer y que eran igual de cuadriculados que él, se da cuenta y dice, oh, Margot, esta gente también está siendo perdonados sus pecados en Jesús. ¿Tienen el Espíritu Santo también? Sí. Eso era lo que Dios quería. Mostrarle que lo que Dios limpia, yo no lo puedo llamar común o inmundo o indeseable. Y yo quiero terminar con esta imagen. Bueno, si Dios no tiene favoritismos y no tiene favoritos, entonces lo que estamos haciendo como iglesia está bien. Estamos animando a quitarnos la máscara. Estamos animando a que no vengas aquí creyendo que tú ya estás por encima del bien y del mal. Y que esto es para otras personas, yo ya llevo. No, tú eres el primero que tienes que entender que necesitas quitarte la máscara. Entrar en este cuadro, Dios no te va a amar más o menos por encajar en ese cuadro. Vuelvo y te lo digo yo, me encantaría que la vida cristiana fuera así de legalista. Me haría feliz, me haría creer que Dios me ama, me haría creer que soy el mejor, que me lo merezco, que no hay nadie como yo. Pero ¿sabes qué hace Dios? Lo que hace Dios es que me muestra que me encanta amar a los míos. Y sí, con todo y que me hacen la vida imposible, pero estoy orando por Dios. Los demás, bueno, está bien. Pero esos, Samaria son esos. Esa gente que uno diría, no me pidas que ore por él. No lo voy a hacer. Samaria son esas personas donde uno dice, es que no me sale nada bueno por esa persona. Si tú estás aquí y tú has nacido de nuevo en Jesús, tú eres el primero que debes entender que tú debes perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo te perdonó a ti. Y ahí es donde cambia el cuadro. Ahí es donde toma otro sentido, donde nos damos cuenta cómo es la cruz de Cristo atrayendo a todos hacia Él y donde no estamos juzgando por apariencias religiosas quién es creyente o quién no lo es. Y no estamos juzgando por máscaras, sino que estamos viendo es a quién se le nota que tiene una relación y una comunión con Jesús. Y ahí es donde tú te das cuenta. Tú puedes estar dentro de Jesús, ser salvo con Él, pero estar apartado. Y por eso el corazoncito está volteado. Porque estás mal. Tú sabes, nada me puede separar del amor de Cristo, pero yo sé que no estamos bien. No tengo ganas de orar. No tengo ganas de leer. Grupo pequeño ni me lo menciones. 2 domingos menos. Ese señor es un fastidio. Pero gracias a Dios no se trata de mí. Se trata de ti con Jesús. Y lo interesante es como hay gente que no ha nacido de nuevo en Jesús, pero están tan cerca. Dios está obrando alrededor de ellos de una forma en que ellos no tienen ni idea y los está atrayendo a que conozcan a Jesús. Están tan cerca de Jesús. Y a veces tú piensas, como veíamos la semana pasada, sí, pero es que mira, le pasó esto, pobrecito, no es justo, no me parece, pero está tan cerca de Jesús a raíz de eso que está pasando, que para un cuadriculado como yo es, pues, son consecuencias, ¿no? Y Jesús
con todo el amor del mundo, diciendo, sí, son las consecuencias del pecado, pero yo quiero que venga a mí, porque yo lo quiero perdonar. Yo le quiero dar una vida nueva. Yo quiero que entienda que lo amo, que no es un indeseado. Que tiene perdón de Dios. Que es otro, que es un vil y menospreciado, que puede ser amado por Jesús. ¿Quién es esa persona en tu vida? Tú lo tienes que tener, por favor. No te sientes aquí a decir, ay, qué lástima que no vino tal persona para que escuchara esto. No, por favor, no hagas eso. Si tú estás aquí, Dios te tiene aquí porque te está diciendo, ¿a quién miras tú? Diciendo, chupe. En vez de decir, Dios, por favor, ten misericordia y a pesar de las consecuencias que está viviendo esa persona, sálvalo, perdónalo, que te conozca a ti como Salvador personal. Estas personas cumplen el mismo requisito que cualquiera que está cerca de Jesús. ¿Cuál es el requisito para ir al cielo? Crecer en un hogar cristiano. Casarse siendo soltero en la iglesia. Tener un hogar del... No. El requisito para ir al cielo, para cualquiera que está apartado de Jesús o cualquiera que ya entendió, es ser un pecador. Ese es el requisito. El requisito no es ser bueno. El requisito no es creerse bueno. El requisito es decir, yo te necesito. Por favor, perdona mi pecado. Limpia mi pecado. Dame una nueva vida. Dame una oportunidad nueva contigo. Ese es de lo que se trata. Por eso el Señor Jesús lo dijo, ¿cierto? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque el que está sano no necesita al médico. El que necesita al médico es el que está enfermo. Esto es lo que implica ir a nuestra Samaria, ir a las personas difíciles en nuestra vida, que era como Jesús nos veía. Tú eras el indeseado para Jesús. Tú eras el indeseable. Tú antes de nacer de nuevo en Jesús eras la escoria de este mundo. Así es como Dios nos ve en su palabra. Tristemente, hay toda una religión afuera que te dice, eres hijo de Dios porque entraste a un templo. Bueno, ojalá que porque entres a un garaje no seas carro. La palabra de Dios es clara. Hay que ser adoptados. Hay que nacer de nuevo para que entendamos lo que significa que Él nos veía a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y nos perdonó. Es de eso que se trata. Te invito a ponerte en pie para terminar en esta parte. ¿Te imaginas siendo un judío de esos 120? Bueno, y después de esos 3120, escuchando que hay que ir a Samaria. ¿Quiénes quieren ir? No, si saben contar, no cuenten conmigo. A mí no se me ha perdido nada allá. Yo no tengo que hacer nada allá. Y Jesús diciendo, te voy a enviar allá, a ti, al más cuadriculado, para que entiendas que esos que tú ves así, quiero que se vuelvan los tuyos. Eso es lo otro. Tú sabes, nosotros lo hemos vivido. Yo he tenido el grato gusto de ver personas que para mí nunca me imaginé que Jesús
los tenía para Él. Y ahora poderles dar un abrazo y saber que son mis hermanos en Jesús. Y aquí hay algunos de esos que yo no daba un peso por la salvación de algunos de ustedes. Si tú me hubieras preguntado a mí, yo hubiera dicho, no. Y Dios te tiene aquí conmigo, escuchando este mensaje, para que entiendas que si lo pudo hacer contigo, lo puede hacer con cualquiera. Señor Jesús, gracias por la salvación que nos das, por ser animados a que nos salvas de la ira del Padre contra nuestro pecado. Nos salvas de nosotros mismos, de nuestro deseo de querer vivir en nuestra carne, para nuestros gustos, para nosotros. Y una vez que nos das esa vida nueva, nos adoptas, Padre, para mostrarnos lo bendecidos que hemos sido en Jesús. Y Señor, cada uno de nosotros tiene esas personas que son esos samaritanos en nuestra vida. Y cada uno de nosotros es un Pedro en potencia, siendo un cuadriculado, no teniendo ni idea de lo que tú estás haciendo en la vida de personas, a pesar de su pecado y de las consecuencias de su pecado. Y Señor, yo te doy gracias por eso, porque aquí hay personas que te adoro, porque no lo hiciste para callar mi boca, lo hiciste porque te plació buscarlos, amarlos, perdonarlos, darles una nueva vida en ti, Señor Jesús, y te adoro por eso, porque hoy son míos, son mis hermanos, son mi familia. Juntos te llamamos Padre. Señor, yo te ruego por nuestros invitados hoy, solamente tú sabes cómo vas a usar este mensaje en ellos, y lo primero que ellos deben pensar es que sin ti son los indeseables y te necesitan. Y tú viniste a buscarlos y les quieres extender perdón de pecados. Por favor, Señor, obra en ellos para que busquen preguntar, ¿cómo puedo hacer para que Jesús me vea, deje de verme como un indeseable? Te ruego por ellos, Señor, y te ruego por nosotros como iglesia, que tu palabra esta semana nos siga incomodando. En tu nombre, amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En este mes que estamos hablando de misiones, hoy queremos mencionar a una familia que llevamos, gracias a Dios, varios años apoyando. Y lo que hemos hecho es escuchar de ellos. Para ustedes que no saben y para ustedes que lo han olvidado, ellos son la familia Cruz, son Alberto, Lida y sus hijas Caris y Ayelén. Y estas personas, Dios los llamó a vivir durante 18 años con una tribu que se llaman los Nukak Maku. Es decir, las niñas, siendo bebés, crecieron en una tribu Nukak. Para ti y para mí eso es impensable, ¿cierto? O sea, vemos a nuestro hijo comiéndose la tierra de la mata y se nos intoxicó, se murió. Ahora, imagínate lo que sería crecer allá. Libby te puede contar más historias bonitas de cuando ella estuvo allá haciendo una pasantía de enfermería. Pero 18 años. Y para ti que no sabes, estas personas fueron a una tribu que llevaban años viendo cómo habían blancos, que es como ellos los llaman, entre ellos viviendo, pero siempre les decían, como Cornelio, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que ustedes nos quieren enseñar? Porque sí, nos ayudan a cultivar, nos ayudan con la medicina, a que nuestras esposas tengan hijos, a que no nos dé gripa, pero ¿cuál es el mensaje? Y todo el tiempo estaban preguntando, y era para ellos duro ver cómo estas personas morían sin Jesús, hasta que por fin, gracias a Dios, Dios permitió que Alberto y Lida
fueran uno de esos instrumentos que Dios ha usado para que una tribu nómada, ¿sabes qué es nómada? Es vivir en la selva del Guaviare, llegar a un punto y tú llegas y empiezas a comerte todo lo que hay ahí. Míralo cómo es. Ellos se lo comen todo lo que les quepa en un día hasta que la barriga les quede así a reventar. Y al otro día les toca ir un poquito más lejos y vuelvan hasta que la barriga. Y ya cuando les toca demorarse mucho para ir por la comida y volver, levantan todo y se van al otro lugar donde hay comida. ¿Qué tan Nucac Macú eres tú? El punto es que Alberto y Lida, Dios nos permitió a nosotros vivir la experiencia de escuchar que hubo por primera vez creyentes en medio de los Nucac Macú. Y eso, para mí, si tú me preguntas a mí y a Libby, creciendo en la iglesia en la que nosotros crecimos, nosotros siendo adolescentes, escuchábamos de estos misioneros yendo a los Nucac. Y siempre nos decían, es duro, es difícil ver cómo mueren sin Jesús, todavía no tenemos las palabras, no hemos podido saber cómo encontrar ese idioma para que ellos escuchen de Jesús. Y lo que hicieron Alberto y Lida fue que estuvieron 18 años en medio de ellos, junto con sus hijas desde bebés, y ahora nos hacen partícipes de esto que nos parecía inalcanzable, y es que los Nucac escucharon las buenas nuevas de Jesús, mostrándoles que eran los indeseables que Él estaba buscando para ser salvos. Y lo bonito de esto es que Dios también nos ha permitido a nosotros ser testigos y escuchar de cómo Dios ha levantado líderes creyentes en medio de los Nucac que ahora enseñan la palabra de Dios y que están yendo como misioneros a otros Nucac que están en la selva del Guaviare con los que no tienen contacto. Y a ellos mismos, algunos de ellos han sido como un Pedro, porque es que Dios los ha empujado, ve a hablarle a los Nucac de tal tribu y decir, pero es que con ellos estamos bravos desde que mi papá era bebé. Con ellos no nos hablamos, ellos nos caen mal. Ellos, ve y háblales de Jesús. Y lo que tú tienes ahora son Nucac yendo como misioneros a enseñar de Jesús a otros Nucac. Y Joan y Alberto y Lida nos han hecho a nosotros como iglesia partícipes de eso tan bonito que ha pasado. Y ahora, después de 18 años, Dios les ha mostrado que aunque hay mucho que hacer ahí ya como iglesia con los Nucac, pues que Dios les está abriendo la oportunidad de ir donde una tribu que se llama Barí, que queda en norte de Santander, en el Catatumbo. Y a esta gente le gusta como que esas zonas, ¿no? O sea, primero allá en el Guaviare, uno piensa 20,000 veces antes de ir, y ahora en el Catatumbo. Si tú escuchas noticias, tú sabes qué sucede en el Catatumbo. Y Dios los llevó y les permitió ahorita tener una temporada con los Barí allá. Y lo interesante es que Dios permitió que estas personas los vieran con gracia y les permitieran ser enseñados y les permitieran vivir con ellos ahí por un tiempo y empezar a escuchar. Y aunque estas personas hablan español, realmente Alberto y Lida están orando para que Dios les dé la capacidad para poderles enseñar de Jesús, pero en su idioma, porque pues en español todavía tienen algunos conceptos no muy claros. Entonces, esta es la nueva etapa de Alberto y Lida. Si te das cuenta, ya no están con sus hijas ahora son unas estudiantes universitarias, pero lo bonito es que básicamente están llegando allá y quiero que escuchemos este audio que nos envía Lida este video acerca de lo que está pasando allá con ellos. Buenos días, hermanos. Estamos muy agradecidos de la oportunidad que tenemos de compartir hoy con ustedes, también por el apoyo y pues todas sus oraciones a través de nuestro ministerio. Como bien saben, este año hemos tenido una nueva oportunidad de entrar en una comunidad que son los Barí en Ichirindicaira.
Y bueno, era nuestra primera vez para llegar a esta comunidad y estuvimos viajando en una mula por primera vez y la verdad que los caminos eran bien difíciles. Uno pensaba como, ay, esa mula va a poder subir esta cuesta y después bajarla peor. Pero vimos la gracia del Señor en el camino. Y cuando llegamos a la comunidad, ellos nos estaban esperando porque llevaban meses sin profesor. A nosotros nos invitaron para ser apoyo académico y fue muy, muy chévere ese tiempo con los chicos. También pues era como conocernos con ellos y pues ganar su aceptación y creemos que el Señor nos dio mucha gracia. Por muchos años en esta comunidad no permiten que ningún colono viva en medio de ellos. Y pues hace ya 5 años unos compañeros nuestros fueron invitados y han tenido esa puerta abierta y ahorita ellos por cuestión de salud no pudieron ir y pues por eso tuvimos esa oportunidad y fue muy especial. Al final del tiempo, ya cuando íbamos a salir, el cacique hizo una reunión y nos agradeció por el trabajo y nos dijo que las puertas estaban abiertas. Ha sido bastante difícil lo del idioma porque ellos quieren hablar más y más español y son muy celosos con su idioma y pues con su vida de comunidad, pero poco a poco ellos nos fueron invitando a sus actividades y también fuimos anotando todo lo que decían entre ellos y ahora que estamos afuera estamos procesando todo ese idioma y creemos que vamos a tener suficiente para hacer unas cartillas de alfabetización iniciales y el compromiso pues es regresar de pronto en septiembre y bueno, estamos muy muy animados en volver a esta comunidad y orando mucho para que el Señor nos siga dando gracia y para que pronto podamos aprender su idioma y comunicarles de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, no tenemos abandonados a los Nukaj. Cuando regresamos acá, ellos vinieron a la casa y hemos podido enseñar a algunos que ya habían escuchado, pero pues querían, no habían sido como enseñados con suficiente tiempo. Y con ellos vamos a tener un retiro, pero ya para el otro año. Hermanos, pues gracias nuevamente por todo su apoyo y gracias por ser de tanto respaldo para nosotros. No nos sentimos solos a pesar de que estábamos muy alejados. Muchas bendiciones. No todos nos podemos meter al Catatumbo, no nos van a dejar entrar, pero sí tenemos la oportunidad de apoyar a Alberto y Lida en esta obra que Dios los ha enviado a hacer. ¿Cómo? Primero en oración, primero ellos necesitan, como si tú escuchaste a Lida, es oren por nosotros. Y si prestaste atención, hay muchas cuestiones por las cuales orar. Entonces, primero necesitan una iglesia que esté orando por ellos, pero también lo que necesitan es dinero. Ellos necesitan dinero para poder hacer esta obra. Ellos necesitan que todos estos desplazamientos, que el poder vivir allá no sea una carga, sino que ellos puedan pagar y obviamente mientras dejan su lugar en San José del Guaviare. Y pues lo que nosotros como iglesia queremos animarte es a que al final del próximo domingo vamos a estar entregando este compromiso misionero, si Dios lo permite, y queremos que te lo lleves, que estés orando por todas las misiones, los misioneros que has estado escuchando durante este mes. Están los pendones que tienen la información y lo que queremos es que decidas y le preguntes al Espíritu de Dios, bueno, ¿cuál va a ser mi compromiso y si lo voy a dar semanal, quincenal o mensual? Y pues quiero recordarte que es una cuestión donde sería genial decir que siempre cumplimos y sobra. No, la verdad es que a algunos de ustedes se les olvida y a algunos de ustedes terminan siendo infieles en esto que le están prometiendo a Dios. Y ahí es donde es lo difícil, porque aunque nosotros nos cuesta enviarles un poquito, Dios bendice ese poquito que se envía, pero nosotros deberíamos estar dando, listo, si este es el compromiso que vamos a hacer,
cumplirlo. Para el año pasado, durante el compromiso 2022-2023, el compromiso nuestro como iglesia fue dar 3.300.000 mensual como iglesia. Y pues hubo meses en que eso no se cumplió. Entonces yo te quiero animar a que hagas esto. No se trata, entonces tú digas, no, entonces voy a dar menos para poder cumplir. Pues eso habla de tu fe. No es dar menos, es que ajustes lo que Dios te está dando para que tú entiendas que una forma de adorar a Dios es con lo que Él te está dando a ti para que haya en el cielo personas que puedan decir gracias, gracias por Jesús, porque enviaste a esos misioneros a hablarnos de ti. Y hayan iglesias que sepamos que eso es lo que estamos haciendo. De eso se trata, hacer tesoros en el cielo. Dios te dice a ti que no hagas tesoros acá en la tierra. Te dice, haz tesoros en el cielo. ¿Cómo? A través de personas que están yendo a otros en lugares donde tú y yo no entraríamos por X o Y razón. Pero ahí es donde Dios nos anima a hacer, Jesús, a hacer esos tesoros en el cielo. Entonces te quiero animar con eso a que entiendas que va a ser nuestro compromiso de este año hasta el año entrante. Y pues si Dios lo permite, la semana entrante vamos a estar escuchando de la familia Venegas y también de la familia Smith. Y pues le doy gracias a Dios por Alberto y Lida, por esa entrega que tienen y pues obviamente porque pues cada vez que escuchamos de ellos es muy animante y muy desafiante lo que Dios está haciendo. Así que voy a orar en este momento por ellos. Señor, te doy gracias por Alberto y Lida. Gracias por haberlos escogido como tus hijos y haberles dado esta tarea de ser misioneros a tiempo completo para alabanza y gloria tuya, Señor. Ruego que nosotros como iglesia nos unamos a lo que tú estás haciendo alrededor de ellos y en ellos, que podamos ser partícipes en estas bendiciones, Señor, como nos ha encantado escuchar también de los Nucac y lo que has hecho en medio de ellos. Y ahora con los Barí, Señor, que les des inteligencia para aprender el idioma y que tu nombre, Señor Jesús, pueda ser proclamado en medio de esta tribu también, Señor. Tu precioso nombre. Amén.